hermanas y a todas las personas también que están por Facebook, les damos la bienvenida. Nos gozamos de seguir predicando esta palabra que nos ayuda, esta palabra que cuando uno la lee, uno queda extasiado, admirado ante lo que Dios realmente quiere y ante lo que Dios es. En esta oportunidad vamos a compartir un tema: ¿cómo tener fortaleza espiritual? Mire, ¿cómo tener fortaleza espiritual? ¿Por qué nosotros necesitamos tener fortaleza espiritual? Bueno, porque pasamos momentos difíciles. Necesitamos fortaleza para seguir adelante, porque de una manera u otra estamos experimentando dificultades como problemas de salud. Mire, cuando alguien tiene problemas de salud, cuando alguien le ha dicho, mira, esta enfermedad que tú tienes, dicen los médicos, ya no tiene solución. ¿Y qué pasa cuando escuchamos un mensaje como ese? Pues sentimos a decaer. Es como también cuando alguien tiene un problema económico, le dice, mira, tu problema también no tiene salida, y podemos ver que cada uno de estos problemas, como problemas de familia, cuando tenemos seres queridos que no conocen de Dios o están apartados de Dios, para uno eso es un momento de sentirse débil espiritualmente. O sea, al pueblo de Israel le pasaba esto, que era un pueblo duro de cerviz, era un pueblo que eran para con el Señor rebeldes. Y entonces cuando el pueblo actuaba así, igual que nosotros, vamos a sentir debilitamiento espiritual. Vamos a sentir. Entonces, yo necesito fortaleza espiritual. Yo creo que todos necesitamos fortaleza para seguir adelante. Hombres como Elías, hombres como Moisés, muchos hombres en la Biblia necesitaron fortaleza espiritual. Y se imagina, yo siempre he dicho de aquellos grandes hombres, vamos a decir grandes hombres porque quedó plasmado ahí de lo como ellos eran. Pero en medio de todo esto, estos hombres sabían en quién podían confiar. En el capítulo 40 del libro de Isaías, los últimos versículos, aquí vamos a encontrar cómo tener fortaleza espiritual. Dice el versículo 27, ¿por qué me dices, oh Jehová, y me hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó de mi juicio. Dice el versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, El versículo 29 dice, Él da el esfuerzo alcanzado, mire, Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que este capítulo del libro de Isaías, el capítulo 40, yo le invito a que lo lea, que lea usted este capítulo. Mire, cuando comienza el versículo 1, consolado, pueblo mío, dice Jehová, y comienza Dios a dar palabras de consuelo. ¿Y qué es una palabra de consuelo? Es una palabra de fortaleza. Una palabra de consuelo es una palabra de ánimo. Aquí habla de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace. El primer requisito que yo le voy a decir para tener fortaleza espiritual, mire, tenemos que hacer, número 1, reconocer quién es Dios. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande. El Dios y usted que yo tenemos es un Dios todopoderoso. Por eso necesitamos reconocer. Aquí comienza diciendo el versículo, ¿por qué dices, oh Jehová, y hablas tú, Israel? Mire, el pueblo de Israel, como le decía, era un pueblo que se quejaba. Era un pueblo, ellos pensaban solamente en sí mismos. Eran personas como egoístas, eran personas que su mente y su corazón estaban entretenidos entre ellos. Y por eso, por esa situación, por esa condición, el pueblo tiende a decaer. Primero, le voy a decir, ¿qué necesitamos nosotros para tener una fortaleza espiritual? Necesitamos reconocer quién es Dios.
El versículo 5, mire, le da 5 atributos de quién es Dios. 5 dentro de lo... Dios tiene muchos atributos. Y en este versículo 28 del capítulo 40 de Isaías, tenemos que reconocer, mis estimados, quién es Dios, el Dios que usted y yo tenemos, el Dios en quien confiamos. Y dice el versículo 28, no has sabido, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Mire, primer atributo, el Dios eterno. ¿Qué es eterno? El que no tiene fin. ¿Qué es eterno? El que no tiene límite. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios es eterno y por eso Él ofrece al ser humano una vida eterna. Dios sigue ofreciendo al ser humano, como hemos escuchado el mensaje, sigue ofreciendo vida eterna. Esa vida eterna que la tenemos cuando reconocemos que somos pecadores, que somos malos, que somos perversos, que somos dañinos, porque ese es el corazón del ser humano. Todos somos pecadores, todos somos malos. Pero Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, el Dios eterno, sabe que vino para ofrecer vida eterna. Y esa vida eterna la encontramos cuando reconocemos que somos pecadores, como le digo, cuando reconocemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él derramó su sangre. Él fue a la tumba. Él fue a la tumba y resucitó al tercer día. Él venció la muerte. Y lo precioso es que dice que después de que Él venció la muerte, que resucitó, ascendió a la diestra del Todopoderoso. Y ese es el Dios eterno, el que nosotros creemos que pronto viene a llevar. ¿A quién viene a llevar? Él viene a llevar a aquellos que nos reconocemos, que reconocemos al Señor. Por eso, mire, el primer paso que el ser humano tiene que dar y nosotros para mantenernos firmes es reconocer quién es Dios. Él es eterno. ¿No has oído? ¿No has sabido? Mire, todas las personas están siendo sabidas. Todas las personas, aquí hace dos preguntas, dice, ¿no has sabido? Mire, usted está sabiendo en esta oportunidad. Usted se le está informando, mi estimado, y nosotros también, mis amados hermanos. ¿No has sabido? ¿No has oído? Mire, otra pregunta. ¿No has oído? Yo pienso que en estos tiempos no hay quien no haya oído el mensaje de vida. No hay quien no haya escuchado un mensaje de esperanza. El mensaje que cambia, el mensaje que transforma, el mensaje del Evangelio, que es una buena noticia. Ese mensaje un día lo escuchemos. Entonces, primero, mire, para vivir una vida de fortaleza espiritual, aquellos que ya estamos en el camino del Señor, tenemos que reconocer quién es Dios. Primero, atributo. Dios es eterno. Número 2 dice aquí, el cual creó los confines de la tierra. Dios creó todo. Somos creación de Dios. Yo no creo en esas teorías que hablan del Big Bang, de la gran explosión. Mire, yo cuando escucho esas teorías que dice la teoría, yo creo que todos hemos escuchado esa famosa teoría del Big Bang, una gran explosión, y hace unos millones de años, según esos hombres que vociferan contra Dios, que dicen que átomos y moléculas, mire qué casualidad, átomos y moléculas comenzaron a formar y salió el hombre. Y después átomos y moléculas y salió la mujer después de ese Big Bang. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque si eso hubiera sido así, hubieran habido más personas. No somos creación de Dios porque Dios creó todo. Es como la otra teoría, la teoría de Darwin, la teoría de evolución. Se imagina que dicen que comenzó un gusanito se hizo rana, una rana se hizo otro animal, después se hizo mono y venimos del mono. No, los monos siguen siendo monos. La teoría de Darwin, la teoría de evolución es mentira, es una mentira del diablo. Somos creados. Por eso aquí dice, mire, este Dios maravilloso, dice, el que creó los fines de la tierra. Él dice que tiene esa virtud. Él creó los confines de la tierra. Y cuando Él creó, nos creó a nosotros. Somos creación de Dios. Él tomó polvo. Mire que dice que Él nos formó el polvo de la tierra. Por eso cuando alguien muere, cuando se le dice, del polvo eres y al polvo volverá. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, lo llevan a enterrar a la tierra y ahí vuelve a ser abono. Porque de ahí venimos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho. Y entonces venimos de una creación perfecta. De todas las teorías que yo escucho que hay muchas teorías, pero la teoría que está demostrada es la teoría más preciosa, que somos creación de Dios. Aquí está demostrado y entonces somos creación de Dios. Mire, este es uno de los atributos de Dios, que somos creación. ¿Qué otro atributo tiene aquí? Mire lo que dice aquí la palabra, no desfallece, no desfallece. Nosotros vamos a ver más adelante que tendemos a desfallecer. ¿Y desfallecer qué quiere decir? Que perdemos ánimo,
perdemos el deseo de seguir adelante. Nosotros como seres humanos desfallecemos, pero nuestro Dios no desfallece. Nuestro Dios no desfallece. Y además dice aquí, mire, que no se, y ni se fatiga. ¿Qué quiere que no se fatiga? Que Él no se cansa. Él no se cansa. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Él no se cansa. Él nunca se va a cansar. Él no se cansa de perdonar al hombre. Él no se cansa de buscar al ser humano. Y Dios nunca se va a cansar porque Él es Dios. No es como nosotros. Yo pienso que todos en esta tarde, noche, ya estamos listos porque tenemos que descansar. ¿Sabe por qué tenemos que descansar? Porque nos cansamos. Porque también, como dice aquí, nos fatigamos. Mire, no dice aquí la palabra, ni se fatiga con cansancio. ¿Sabe usted que nosotros nos fatigamos, ¿verdad? Con cansancio? ¿Se imagina que ustedes que fuéramos como Dios? No dormimos. No, yo pienso que ya estuviéramos nosotros con una mente sin descansar, tuviéramos a lo mejor, no fuéramos personas normales. No, pero es que nuestro Dios es perfecto. Pero mire que otro atributo aquí, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hay cosas que nosotros no entendemos de Dios. Nadie tiene la capacidad para decir, no, yo entiendo que Dios va a hacer eso. No, el entendimiento de Dios no lo podemos tener. No podemos tener el entendimiento de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, dentro. Mire, aquí usted puede leer, aquí hay versículos preciosos que habla que Él es el artífice de la imagen, dice, Él es el que hace todo, Él escoge al pobre, y aquí habla muchas cosas de los atributos, porque yo le he mencionado en este momento 5 atributos. Tenemos que reconocer quién es nuestro Dios, tenemos que reconocer. Número 2, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer nuestra condición. Aquí está nuestra condición, mire. Aquí está en los versículos 29 y 30. Nuestra condición dice, Él da el esfuerzo al cansado. Mire, Dios da el esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aquí hay 4 condiciones que nosotros muchas veces tenemos que reconocer. Nosotros tenemos que reconocer que nos cansamos, Y a veces es tan tremenda en la vida espiritual que los problemas que estaban pasando, Satanás quiere que no sigamos adelante, entonces nos sentimos cansados. Pero mire, primero, estamos cansados. Nos cansamos, Dios no se cansa. Pero además dice algo más, que nosotros también las fuerzas se nos van, las fuerzas. ¿Y la fuerza qué quiere decir? Que no sentimos energía, que no sentimos a veces que estamos desanimados. Pero no, Dios quiere sobre todo que nosotros quiere Él darnos fortaleza, pero tenemos que reconocer nuestra condición. ¿Qué otra condición? Miren, aquí habla de los muchachos se fatigan. Saben ustedes que tenemos una generación, se dice que esta generación es de la generación de los que están fatigados. Los muchachos se fatigan ahora por cualquier cosa. Ellos se fatigan. Los muchachos ya, ay no voy a hacer cosas porque estoy fatigado. Hay muchachos que no quieren ni estudiar porque se sienten fatigados. Hay una fatiga. Pero mire, además dice, y que los muchachos se fatigan y se cansan. Mire, aquí habla, mire, se repite nuevamente y se cansan. Pero ¿sabe lo más triste aquí? Que dice también que los muchachos flaquean. Tenemos tristemente muchos jóvenes sus vidas espirituales flaqueadas. Y es lo que quiere Satanás, no solamente con los jóvenes, los muchachos, los jóvenes. Como dice aquí habla, mire, habla de todo tipo de edades, habla de muchachos y jóvenes. Los muchachos, yo puedo entender que son como pongámosle, de 11 a 18 años. Y los jóvenes son de 19 a 30 años, vamos a decir. Vamos a dividir esas 2 edades. Pero miren, ¿sabe qué está pasando con esta generación? Ellos están flaqueando y caen. ¿Por qué? Porque primero no reconocen a Dios. Si esta juventud que vemos hoy en día, indiferentes ante Dios, si ellos pusieran la mirada ante Dios, fuera una generación diferente. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Tenemos que reconocer, sí, Señor, yo me fatigo. Sí, Señor, yo tiendo a flaquear. Señor, yo tiendo a caer. Señor, yo tiendo a no tener fuerzas, Muchas veces pasa en nosotros. Pero número 3, ¿sabe qué tenemos que hacer? Apropiarnos de Dios. ¿Cómo nos vamos a apropiar? Mire, el versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová, tendrán nueva fuerza. Aquí cuando la palabra habla de esperar, no significa estar sentado. No significa acomodarse, no. Esperar es estar motivado. Esperar es estar activo. ¿Por qué? Porque esperar viene de esperanza. Eso viene.
Cuando dice aquí, pero los que esperan a Jehová, mire, es porque pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tenemos que apropiarnos. Sí, Señor, yo quiero esa fuerza que tú das. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. Yo no sé si usted conoce la historia del águila. Se dice que el águila a los 35 años, porque ellos a esa edad comienzan sus garras, sus picos, comienzan ya que no pueden agarrar presa y dice que suben a una montaña alta. Y en la montaña alta el águila comienza a picotearse, a picotearse, a picotearse hasta que se le cae la parte del pico. Con el tiempo ya su pico comienza a recuperarse y comienza a quitarse, mire, las garras de las uñas con que ellos ahí cazan las presas y están un tiempo en un proceso, se quitan las alas. Mire, el primer proceso es que ellos hacen el pico, comienzan a golpearlo ahí en una roca alta y ahí comienzan ellos a tener un nuevo pico. Ya cuando tienen el nuevo pico, comienzan a quitarse las garras de las uñas y después comienzan a quitarse las plumas. Después de que ellos pasan ese proceso por unos 150 días, se dice, ellos regresan y comienzan como dice la palabra del Señor, dice, levantarán alas como las águilas. Eso Dios quiere. ¿Cuándo usted y yo podemos tener esa fortaleza? ¿Cuándo usted y yo tendremos esa manera que Dios quiere? ¿Sabe cuándo? Cuando nos apropiamos. Sí, Señor, yo quiero ser como el águila. Sí, Señor, yo quiero vivir una vida, Señor. Y cuando el águila, como le digo, se transforma, se renueva, como dice aquí, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Y mire que dice aquí lo precioso, correrán y no se cansarán. Segundo, caminarán y no se fatigarán. Esa es la vida que Dios quiere. ¿Para quién? Para aquel que cada uno de nosotros que necesitamos tener esa fortaleza espiritual. Sea el Señor, mis estimados, sea el Señor que nos ayude con esta preciosa palabra que por lo menos en lo personal le voy a decir, a mí me ayuda lo que estoy compartiendo. He compartido un tema que lo hemos titulado ¿Cómo tener fortaleza espiritual? Y hemos dicho 3 cosas. Podemos hablar más, pero 3 cosas aquí en estos versículos. Número 1, reconocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? El Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Es un Dios maravilloso. Este es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es un Dios que quiere que reconozcamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos incapaces. Hay cosas que no podemos. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a cansarnos, muchas veces tendemos a fatigarnos, muchas veces tendemos a flaquear y muchas veces tendemos a caer. Cuando reconocemos eso, entonces decimos, Señor, nosotros tenemos que ser como el águila, como el águila, como nuevas fuerzas. Recuerde, pero los que esperan, yo le aclaro, cuando dice aquí, los que esperan, que nosotros esperamos que el momento glorioso que Jesucristo pronto viene a las nubes a llevarnos, eso se llama el arrebatamiento. ¿Quiénes? Los que esperan. Los que esperan, debemos esperar, mis amados. Pero para eso tenemos que apropiarnos. El Dios que tenemos es un Dios que quiere que usted y yo tengamos nuevas fuerzas y que quiere que nosotros corramos y que quiere que caminemos. ¿Con qué? Con la esperanza de vivir una vida fortalecido. Por eso Pablo más adelante pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea el Señor, mis amados, mis amadas, aquellos que nos están viendo a través de Zoom y aquellos que nos están viendo a través de Facebook, porque estamos a través de Facebook, donde quiera que el Señor nos tenga, que Dios nos ayude y que bendiga su santa palabra. Dios bendiga su santa palabra. Amén.